Hola amigos de Neurociencia y Éxito, bienvenidos a un nuevo capítulo que tenemos por acá para ustedes. Pues hoy vamos a hablar sobre el libro Neurociencia Aplicada, donde 15 autores de diferentes disciplinas y perspectivas comparten su experiencia y su conocimiento sobre la aplicación de las neurociencias en diferentes ámbitos de la vida. Y para eso tengo hoy a una invitada especial que se llama Vicky Rodríguez, quien tiene el capítulo La ruptura que me llevó a encontrarme. Aquí la pueden ver como llega aquí, pues bienvenida Vicky a este espacio de Zoom que hemos descubierto al empezar la entrevista de manera casual, porque no fue para nada planificado y bueno, y nos hemos estado divirtiendo aquí un rato buenísimo con este espacio, como pueden ver, que está aquí mismito en Zoom entre una de las alternativas que te da de sala, demasiado simpática. Y bueno, Vicky está, fíjese, está enfocada en procesos de cambio, de ruptura y emprendimiento. Es consteladora, fue invitada en la Feria del Libro Perú, es CEO de Huellas Madrid, el Instituto Neurotraining Sistémico y 10.000 World Peace, que trata sobre el enfoque de la paz basado en el cerebro. O sea, tenemos una invitada que conoce sobre la materia, que está involucrada bastante en el tema y además también pues es coautora junto conmigo en este libro que acabamos de mencionar. Y bueno, por supuesto, esa es la razón por la que me acompaña, por la que la invito y por la que vamos hoy a compartir un rato pues seguramente muy agradable, así que las dejo ya para que se presente y nos explique un poquito más sobre todos estos conocimientos que ella tiene. Hola, Yasmin, pues es que esto ha sido súper descubrimiento. Es que es increíble tomarnos como bien, ¿no? Una taza de té juntas. Sí, O sea, esta tecnología está increíble. O sea, cada día descubrimos cosas. Entonces, bueno, yo encantada de estar contigo. Bueno, hemos bueno, compartido ya unos momentos hace un tiempo en la escritura y bueno, también ya nos une bastante en común lo que es la neurociencia y, y bueno, entonces, pues, ¿qué más que como un día de amigas, de compartir cosas, vivencias, conocimientos? Entonces, eso a mí me encanta, ¿no? Sobre todo desde el confort de lo que nos une, pues, la andadura por la vida del conocimiento, la escritura, y ahora, pues mira, innovando esto porque yo no hago estas cosas nunca. Entonces, pues bueno, me refiero a lo que es las redes. Entonces, bueno, pues aquí estamos. fíjate que tú hablas de un tema del que r- rara vez, o yo por lo menos yo no lo hubiera imaginado, yo misma no lo hubiera, aunque se habla sobre el amor y el cerebro, se habla bastante, se habla como en qué áreas del cerebro se involucran, qué cosas se activan, todas estas cosas. No me hubiera imaginado un capítulo como el tuyo, que me pareció cuando lo leí súper interesante, porque además nos, nos ocurre en la vida, nos ocurre, ¿verdad? Es algo Sí, común. sí, sí, es verdad. Sí, entonces me gustaría comenzar preguntándote que en este capítulo que exploras, donde hablas de la ruptura que me llevó a encontrarme, cómo la neurociencia respalda ese proceso de autodescubrimiento después de una experiencia de ruptura, como me imagino, pues has tenido alguna experiencia que te habrá llevado a hablarlo y a, tú sabes, y a desmenuzarlo y hablar de ello. Y parte de Pues verás, uy, digo yo, imagínate quién no ha sufrido por amor, digo yo, es que quién no ha llorado, yo digo, bueno, o sea, si yo hubiera conocido en esas épocas bueno, o sea, yo me acuerdo que cuando ya tenía 13, 14 años, cuando estaba en el cole, ya yo veía llorando a mis amigas por, por sus, bueno, para empezar, yo soy de Perú y allá se dice enamoraditos. Y entonces llorando por los enamoraditos y tal, y entonces venían a contarme lo que les pasaba, y entonces me decían, pues, y esto y el otro, y yo ya era consejera en aquella época.
Para nada. Entonces, claro, sí, ya en esas épocas, ¿no? Y entonces yo creo que esto es innato, ¿no? De nosotras, sobre todo las chicas, ¿no? De estar ahí con las amigas y entonces acompañarlos, apapacharlos, ahí darles ese cobijo, ¿no? Que en ese momento necesitamos. Y bueno, pasados los años también, bueno, he pasado pues por procesos, ¿no? O sea, no ha sido uno, dos, o sea, RQR, como diría Julio Iglesias, tropezando con la misma piedra varias veces. Pero Entonces, dices, sí, no sé tú, no sé si tú, menos mal, no habrás tropezado mucho por o supuesto, si por supuesto, te declaras culpable. totalmente. Pues sí, entonces, claro, en esas épocas, pues no, yo no tenía herramientas y lo único, pues esto, a lo mejor recurría, bueno, a rezar, ¿no? A rezar un poco, a ver, por favor, ya no quiero este dolor y no sé qué, a ver si un día se me pasa. Y entonces, pues a lo mejor algunos decían, mira, esta plantita con esta plantita, infusión de no sé qué y no sé cuánto para calmar los nervios. O sea, era todo, pues eso, lo que se te ocurría en ese momento, cuando alguien te aconsejaba, yo qué sé. Y Sí. bueno, pasado el tiempo, bueno, yo realmente yo soy fisioterapeuta, esteticista, entonces yo me acuerdo que, bueno, también mis clientas, cuando venían bueno, a hacerse tratamientos, pues también me contaban sus problemas, sus rupturas y me decían, pues no, ahora yo, pues mira, me voy a quitar la tripa y ahora me voy a poner guapa, voy a ir a la peluquería y entonces ya verá cuando me vea con otro. Entonces, es como un común denominador esa, digamos, ese sufrimiento, ¿no? Del amor, ¿no? Que siempre nosotros vivimos. Y bueno, pues una de esas me tocó atravesar por la calle de la amargura, pero ya de esos que dices, Dios, con esto es imposible. Mira que he pasado rupturas, pero como esta, ¿no? Y a veces, muchas veces uno dice, pues no me vuelvo a enamorar y entonces si no te vuelves a enamorar, pues piensas que no te va a pasar. Pero muy insulso, ¿no? Eso, Sí. tu cerebro y tu corazón va por libre y te enamoras y ya está. Y cuando te das cuenta, otra vez. Y bueno, yo precisamente hace muchísimos años, pues atravesaba ese periodo de ruptura. Entonces, para esto yo ya había conocido ya muchos temas de crecimiento personal y había estado yo en muchas cosas, incluso de terapias y tal. Entonces, bueno, pero fíjate, esta ruptura fue tan dolorosa a pesar de que yo había terminado la relación. Entonces, no es que el que te termina o la que te termina no sufre, es que, bueno, por lo menos en mi caso, no sé, ¿tú qué opinas? A lo mejor No lo ves, pero hay claro que ocurre, claro que sí. exacto, entonces, bueno, pasaba eso y la cosa es que, pues bueno, entonces después de eso yo ya estaba bastante, bueno, ya razonaba, pero estaba muy hecha polvo. Yo recuerdo que incluso mis amigas ya no querían quedar, o sea, imagínate si ahora yo vengo contigo a tomar algo y de pronto ya llevo semanas y semanas hablándote de lo mismo y tú un día coges y me dices, mira, Vicky, verás que ya no vamos a quedar más. Y yo te digo, pero ¿por qué? Y entonces me dices, pues no, es que me hablas tanto de lo mismo que ya, es que de verdad, o sea, es como tóxico. Entonces, cuando mi amiga me dijo eso, yo Oh, dije, sí, ostras, claro, ¿no? claro. Es que claro, nos quedamos como en un secuestro así emocional y estamos ahí hablando de lo mismo a todo el que está a tu alrededor y uf, es terrible. Y fíjate, gracias a eso incluso, por circunstancias, creé ese grupo que se llama Huellas Madrid para personas que están pasando por ese proceso de ruptura, de dolor, de soledad. Y se fue dando como muy, digamos, orgánico en el sentido, colgué un anuncio y en una semana ya había 15 personas, 20 personas, 30, 50.
Y así fue encadenando una cosa con otra, o sea, pero todavía me seguía doliendo. Ahí Oh, estaba, todavía atravesando digamos, la vía crucis del amor. Y me llegó una información sobre neurociencia. Y sí, yo sí. siempre había querido, estaba muy interesada en eso, pero desde toda la vida, desde siempre, cómo funcionará el cerebro y cómo funcionará. Y bueno, pues como me llegó esta información, y ojo, es que tampoco, es que además yo lo asociaba con médicos, investigaciones y tal, y decía, pues es que yo no tengo idea mucho de esto y para el crecimiento personal. Pues mira, yo voy, allá que voy, yo me apunto. Yo, mira, con tal de superar ese dolor, yo me apuntaba a todo. Que venga. Báñese con Todo, hojitas amarillas, buscaba hojitas amarillas. Báñese con hojitas marroncitas, buscaba hojitas marroncitas. Cuéntese boca abajo, todo, se acuesta boca abajo. O sea, todo, cualquier cosa, vamos, ¿qué funciona? Mira, no así, lo sé, porque yo hice de todo. así tú también. Me decía, ponte ¿sabes qué? Una pulserita roja de un hilo, por ejemplo, para que no te vuelva a pasar. Y ahí, y el día que se rompa, pues ya verás que ha acabado con eso. Pero claro, si tú eliges un hilo resistente, a ver cuándo se rompe. Entonces, fue allí cuando, pues nada, yo fui ahí, me apunté. Yo me acuerdo que era una sala pequeña, digamos, para la cantidad de gente que había. Entonces, en esas épocas, cualquier persona que me sonriese era como, ay, un bálsamo, ¿sabes? O sea, ay, qué dulce, yo, ¿no? Y bueno, pues entonces empezó a explicar la clase y yo me acuerdo que la clase era el cóctel de la felicidad de los neurotransmisores. Yo, ¡oh! Sí. Y yo dije, bueno, mira, yo necesito así, una nada de felicidad, un poquito, muy poquito, muy poquito. Y bueno, y entonces empezó a explicar, ¿no? Sobre lo que pasa en el cerebro, por ejemplo, los neurotransmisores, la bioquímica, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, o sea, todas esas cosas. Y yo escribe, y entonces me faltaba papel porque para escribir, para tomar nota, que no De se me tanta escape nada. información. Exacto, porque es que parecía que me estaba dando, digamos, la receta para lo que me estaba pasando, o por lo menos es como era, yo veía como que mi ruptura, mi dolor estaba en un puzzle, pero desarmado, que había que armarlo. Y entonces ella estaba explicando, la profe estaba explicando, y yo era como que empezaba a armar la solución a lo que me estaba pasando. Y entonces, claro, yo aquel día quedé impactada y entonces, mira, yo te digo una cosa, mira, este es un papel higiénico y durante mucho tiempo fue mi compañero. ¿Por qué? Porque Aparte es que que, te la claro, lágrima tanto. porque los Kleenex ya nada, era entonces coger, 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 Así sería. claro. Así, entonces, claro, entonces cuando ya ella empezó a dar. Además, ella empezó, pues eso, a dar la explicación de cómo eran los mecanismos del cerebro y entonces cómo el peso sináptico de los neurotransmisores hacían que tú te sintieses de una manera u otra manera. Bueno, mira, aquel día fue para mí, o sea, un respirar, un descubrimiento y decir, ostras, o sea, esto es lo que me pasa a mí. Claro, esto me pasa y nadie me lo había dicho. Ya, mira, rompí la tirita roja que me había puesto, ya la tila y todo eso, ya no me ponía 2 sobres o 3 sobres juntos, ya no. Entonces, muchas cosas, y empecé a trabajar aquello en lo que había oído lo que me habían dicho, es que también fue, o sea, fue 2 horas de clases, pero que, para mí, o sea, fue el comienzo del final de mi dolor para ese momento, porque yo no había encontrado nada parecido todavía
a cómo yo poder salir de esa situación. Incluso ten en cuenta que esas épocas yo ya había perdido a casi toda mi familia, entonces me sentía sola. Entonces, el sentirte sola, porque a veces nos sentimos solos, inclusive acompañados. Entonces, imagínate ya no tener esos soportes, una red que te apoye. Hasta a las amigas les había espantado de tanto llanto y tanto monotema, pues entonces tampoco es que tuviese yo muchos recursos. Entonces, claro, me tocó aplicarme y claro, me apunté a todo el máster, a toda la formación y ya nada, o sea, yo creo que los primeros meses nada más ya me ayudó a cómo entender cómo funcionan los mecanismos del cerebro, la bioquímica y lo que venía yo arrastrando. Ah, y ahí también incluso me ayudó mucho el tema de las constelaciones familiares, porque yo ya me había formado en constelaciones familiares y ya eso me estaba ayudando bastante, pero no era suficiente, porque esta vez era, pues, era como un doble duelo, porque era un duelo de ruptura y aparte era otro duelo de pérdida de familia. Y me tuve que cambiar de casa, me tuve que cambiar de área geográfica, entonces todo, o sea, todo junto, ¿no? O sea, Sí, como decir, no querías una cosa, ahora toma tres, cuatro, y como dicen, ¿no? Todas las cosas a veces se vienen juntas, y sí. bueno, ahí estaba yo con ese arrastre, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo a descubrirme por dentro, a descubrir cómo funciona mi neurobiología. Pues que yo me acuerdo, mira, es que adelgacé tanto que yo dije, bueno, pues bueno, me viene bien también. Pero es que lo curioso es que hasta el zapato me quedaba bailando, se me Claro, quedaba flojo. Y yo digo, ¿cómo puede adelgazar los pies? No es que lo tuviera hinchado, pero imagínate, hasta los pies me adelgazaron, o sea, sufrí unos cambios terribles. Y claro, y sobre todo los anclajes mentales que uno tiene, ¿no? Asociaciones que uno tiene con esa pareja, como, digamos, idealizas la pareja, la relación, y cuando todo aquello por un tiempo determinado ha sido estimulado bastante tiempo, incluso aprendes a sus cosas de la otra persona, entonces te pones tan contento de decir, hoy es que con solo mirarnos nos entendemos, o yo digo una frase y él la termina. Entonces, claro, todo eso, y además yo decía, es que extraño, echo de menos el bulto, ¿no? Ese bulto de comer juntos, de caminar juntos, de cualquier cosa. O sea, si a lo mejor alguna vez también quien no regaña, pues después de haber regañado igual, pero sabías que estaba ahí al lado, ¿no? Y entonces esa situación, pues me hizo descubrir la otra parte, ¿no? De lo que es la neurociencia, cómo me ha ayudado aplicándola, entender los mecanismos de cómo funciona el cerebro, cómo yo puedo generar mis propios neurotransmisores que me echan falta, sí, cómo puedo generar mi cómo los puedo propio, estimular? Sí, 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 sí. cómo me puedo estimular mi propia oxitocina, mi propia dopamina, la serotonina, o sea, muchas cosas. Empecé, no digo que, digamos, fue, digamos, algo mágico, porque depende de nosotros, hay que trabajar mucho, o sea, ya cuando el cerebro entra en un tema de asociación de hechos, de situaciones tal, eso ha creado, digamos, pues esa producción mayor de ciertos neurotransmisores. Entonces, claro, tú como bien sabes que también te dedicas a esto, al tema de neurociencia, pues sabes bien que esa asociación para desvincularlo, pues hay que trabajarlo, ¿no? O sea, no te puedes. Sí, sí, es fácil en el sentido de que no son cosas complicadas, no son cosas que requieran ni siquiera conocimientos muy profundos sobre algo específico, no, son cosas fáciles que puedes hacer, pero no es inmediato, no es rápido, pues es una cosa que tienes que hacer de manera frecuente, de manera repetida, de manera de que estos mecanismos o estas vías neuronales que se activan con facilidad por estas cosas que bien has mencionado, por esa costumbre, por esas asociaciones que estuvieron ahí presentes por tantísimo tiempo. Ahora, pues, ahora tienes que empezar a hacer otras cosas que se asocien a otras cosas para que estas otras se debiliten, estas se activen más seguido.
imagínate, tú se creen las conexiones, se fijen, se peguen, o sea, es un proceso que por eso es que quizás como lleva tiempo, eh, se llega a sentir ese gran deseo de quitarte este dolor, de ese pesar que te genera el transcurrir, pero que definitivamente yo recuerdo una vez viendo, creo que fue una película, donde se cruzaban estos típicos puentes que si lo cruzas, él se va a despedazar. Exacto, tú vas a caer. Tienes que correr, que tienes que cruzarlo, pero rápido, porque si no, bueno, tú sabes lo que va a pasar. Pero que definitivamente al final lo cruzan, ¿no? O sea, lo cruzan, como sea, lo cruzan. Y sí, tienes que cruzarlo. Para llegar a este otro lado, donde va a estar estas otras experiencias, esta otra forma de vida, una cosa distinta, inclusive sin esta otra persona que te acompañaba, pero tienes que cruzar el puente. Y el cruzar el puente no va a ser agradable, no va a ser divertido, no va a ser, no, a lo mejor alguien te va a acompañar o no, te acompaña hasta la mitad y te deja, o sea, y me refiero a los amigos, a esta gente que a veces está allí para darte la mano, pero tienes que cruzarlo definitivamente. Eso Sí, eso hay es. que trascenderlo, hay que transitarlo. Yo me acuerdo que, bueno, cuando todavía estaba estudiando y preguntaba, decía, pero es que si ya pasaron 6 meses, ¿por qué de pronto otra vez tengo que volver a llorar? Pero esto ¿hasta cuándo? Claro, y es que además están estas otras cosas de la depresión que se activan, pues por supuesto por esa tristeza tan profunda, pero además tan largo tiempo, que bueno, sí, mientras más juntes se cruce ese puente del que estamos hablando, se transite esa situación, pues mejor, porque lo malo está en quedarse sin buscar soluciones, sin hacer nada, o dejando que, eso sabes, que pase por cosas, digamos, porque bueno, me voy dejando llevar como una plumita en el viento, por el viento, perdón, bueno, no, creo que hay que dejar, no soy ninguna pluma que va a ser llevada por el viento, no, tengo más peso, puedo tener mucho más control sobre esto, puedo hacer algunas cosas por mí mismo, puedo impulsarlas, puedo generarlas, o sea, esa es la mentalidad que cuesta activar, ¿no? En esos momentos, en ese proceso de ruptura. Sí, y sobre todo una cosa que aprendí, pero a fuego, fue que, o sea, cuanto más tengas tú la esperanza, de que por lo que sea puedas volver, o que te va a escribir, o que te va a llamar, o estés ahí cerca a los amigos de los amigos de los amigos para ver qué tal, es que cuanto más esperanza haya en este caso, es mayor el sufrimiento. O sea, solo estás como prolongando la agonía, por decir así, porque es que es lo peor que puedes tener en una ruptura, es la esperanza. Sí, o sea, es como, tienes que aceptar, pues, tienes que aceptar y aceptar este puesto. Entonces, entre aceptar y tener esperanza, es mejor que apuntes a aceptar y dejar que el tiempo, pues, diga las cosas que sea que tenga que decir. Y en el caso tuyo, también lo que puedo ver, Vicky, es que fue un proceso. O sea, una cosa te fue llevando a la otra, que eso es estábamos hablando antes de aceptar, ¿no? Que aceptar es como básico, es importante. O sea, este es mi punto de partida, esta es mi verdad, desde aquí arranco, esto es lo que tengo, esto es como es, así se llama, me duela o no, pero es esto. Entonces yo lo acepto. Luego viene el proceso entonces de avanzar, ¿no? De avanzar y tomas decisiones, que es algo que yo llamaría el fluir. Para mí fluir es que yo doy un paso, esto va a traer alguna circunstancia, va a llevarme o va a traerme a alguien o me va a obligar pues a hacer otra cosa, a tomar una decisión y hacer otra. Y luego eso va a desatar otra circunstancia que a su vez me va a hacer dar otro paso y así voy a ir, ¿no? Típico, o sea, que yo lo menciono también en el libro, esto que voy a contar, es que yo hablo de que fluidez, como que tú imagínate que vas en un río con un bote. Entonces, tú sabes, vas avanzando y de repente te atascas y tienes que, pues, hacer algo para salir de allí, ¿verdad? De donde quedaste atrapado, Claro. para poder continuar. Y lo haces.
y el río te va llevando y sigues ahí y tal, avanzando. Y luego es otra cosa que quizás se vuelve muy lento el agua o se vuelve muy rápido. Entonces, Sí, en cada circunstancia que va generándose, tú tienes que tomar una decisión y una acción. Y eso entonces genera otra circunstancia. Y así nos va llevando la cosa. Entonces tú, lo que te puedo entender es que parte de tu proceso en ese río fue que luego te llevó pues a otra cosa que tú por supuesto ni tenías planificado, ni habías pensado, ni nada de nada, pero tus decisiones te fueron llevando a esa cosa. Cuéntanos entonces un poquito más cómo es que estos temas de que donde se va relacionando la neurociencia con la vida, o sea, hacia dónde te fue llevando, que es de lo que por supuesto plasmas en tu capítulo, pero de lo que por supuesto no podemos echar mucho cuento porque hacemos spoiler, o sea, es para que ustedes más bien están como conociendo todas esas otras cosas que no se pueden escribir en el capítulo porque no te da el espacio, porque no te da el tiempo, porque tienes un, sí, un límite hay de palabras palabras. contadas, Entonces, un límite de entonces te palabras. están enterando de esas otras cosas que no están allí, pero que alimentan esta información. Y cuando ustedes lean el capítulo, van a decir, ya yo sé de qué está hablando. Y aquí ya yo sé cuál es el cuento. Entonces, dime. Claro, es que es verdad, o sea, por eso digo, es el capítulo que me llevó a encontrarme, es decir, ahí es que aprendí a descubrirme, o sea, descubrir cómo mi neurobiología funciona, cómo es que mi corazón, o sea, lo que ha aguantado la tralla que le he dado y lo que tenía que autogestionarse, porque es que, o sea, cuando te entra un llanto es que ni respiras, entonces cómo tu corazón se tiene que autogestionar, tu tensión arterial y todo eso, el cerebro tiene que ir regulando a marchas forzadas. Y entonces, claro, y entonces cuando yo tuve, digamos, ese conocimiento de los mecanismos que ocurren en el cerebro, me fui conociendo mi corazoncito, mi pulmón, decía, ay, Dios mío, me tomaba el pulso. O sea, todas esas cosas, decía, ¿en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo es posible que yo todo mi foco, toda mi atención haya sido en el externo, ¿no? Y no en todo lo que está pasando en mi cuerpo y lo que tiene que hacerse de manera, digamos, una autorregulación para yo seguir al día siguiente despertándome y al día siguiente seguir caminando, aunque en esas épocas creo que era como autómata, es que creo que lloraba por las calles, pero ya no era sentimiento, ya era solo como un río, se había acostumbrado a ir chorreando. ¿Sabes? Y es que encima, o sea, como nosotros acostumbrábamos comer ensaladas, ahí nada, me gusta mucho, una verdura, se llama canónigos, y es que cuando iba al supermercado yo no podía pasar por aquellas bandejas, y es que era un llanto isofacto, es que era tal mi asociación, entonces, claro, aprendí a conocerme y aprendí que no solo en la pareja yo había, digamos, hecho muchos vínculos de apego, yo había hecho vínculos de apego también en otras situaciones, con los amigos, con muchas cosas que al final el cerebro funcionaba de la misma manera, es que no distinguía. Entonces, claro, empecé a conocerme tan profundamente que eso ya aumentó, digamos, mi capacidad de autoconciencia, de autoconocimiento. Y bueno, y entonces fui investigando, investigando y bueno, ya me dediqué de lleno a eso y bueno, a ayudar a personas que pasaban por la misma situación, pero ya no es desde el tema que es que debes hacer esto, debes hacer otro, no, sino es que yo he transitado, ¿no? Eso, y como he transitado eso, es que te entiendo profundamente y te puedo escuchar, te puedo entender. Una de mis frases es escucharte para entenderte, no para responderte, ¿no? Porque a veces alguien te escucha e inmediatamente te da un consejo, pero en ese momento a veces lo único que quieres es que te escuchen, ¿no? O sea, solamente que te escuchen, no que te escuchen para dar automáticamente un consejo. Entonces, desde ese punto también pude acompañar a las personas, chicas, chicos, o sea, es que da igual el género, porque al final el dolor es el mismo, ¿no? Y entonces fui ahí descubriendo muchas cosas y tal. Y esa búsqueda y búsqueda y búsqueda, pues mira, yo descubrí, gracias, que me encontré de lleno en la pandemia
la meditación trascendental. Y entonces, fíjate, la meditación trascendental para mí era como, pues bueno, te pones ahí, ahí en tu plan de meditativo, en loto, medio loto y tal. Pero no, no, o sea, yo había hecho muchas meditaciones, muchas, no voy a nombrarlas porque tampoco es tema de comparativa. Había hecho muchas, me ayudaron mucho, pero cuando yo encontré la meditación trascendental y me explicaron y entendí que es una técnica, además una técnica que tiene que ver con el cerebro, es que se hace a través del cerebro, como ese proceso, ¿no? Que te dan como que la llave de entrada para que tú puedas hacer esa inmersión en esa conciencia pura, ¿no? Esa conciencia pura del que todos hablamos, de ese ser superior que tenemos, de ese yo interior que tenemos. Yo había hablado mucho, yo había estado en muchas terapias alternativas, holísticas, había hecho todo lo que era pues el kundalini, todo lo que son los chakras, imagina, todos Hay que estamos hacer todo, ustedes me dicen que de alguna manera todos, vamos, tocamos ya, todos los palos. algo bueno tiene que Ay, lo que, pasar, vamos. exacto, sí, tal. Pero fíjate, al ser una técnica científicamente probada, los beneficios, es que realmente mi salto ahí fue cuántico hacia el campo unificado, ¿no? Donde está todas las posibilidades. Y la explicación un poco que puedo dar es que menos es más, es decir, desde la paz, desde la calma, desde la quietud, ocurre, digamos, la satisfacción a todos tus deseos. Y tú dirás, ah, pues sí, todos mis deseos, pues, el mejor novio, el coche, yo qué sé, todo lo que tú puedas imaginarte. Pero no, tus deseos realmente son esa satisfacción tan interna que realmente ya no buscas esa satisfacción externa, fíjate, o sea, tu foco ya no está en el externo, está en el interior. Entonces, navegas en tu interior y te cambia la vida. Entonces, ahora hace poco he estado en India, he participado en lo que es 10.000 por la paz. Menos mal hemos más de 12.000 personas por la paz. Y entonces allí experimenté la verdadera conciencia pura, el verdadero amor, ese amor generoso, ese amor compasivo, ese amor tan intrínseco que hay en uno y que uno de pronto allá cuando naciste y fuiste creciendo, te olvidaste, ¿no? Entonces, el reencontrarme con ese hogar del que ya había venido, pero que lo había perdido en algún momento, porque ya sabes que el hogar no es la casa ni la geografía donde naciste, es donde tú te sientes en tu zona segura. Y entonces allí comprendí y entendí que eso, pero hay que experimentarlo, hay que zambullirse en esa conciencia pura a través de esta técnica que es la meditación trascendental, que para mí ha significado un antes y un después. Nosotros nos unimos con unos científicos, una asociación de científicos unidos por la paz mundial. Entonces ellos están muy, digamos, toman mucha conciencia para que puesta a través de esa coherencia cerebral, porque cuando tú llegas a investigar en esa conciencia pura, tu cerebro hace toda una coherencia. Entonces esa coherencia te va a hacer, digamos, limpiar todas esas, digamos, que a veces nos encontramos en el RND, ya sabes, ¿no? Con muchas cosas que te saltan cuando estás a lo mejor con muchas cosas pendientes por resolver y por hacer y por la noche de pronto, ya sabes, te asaltan en esas ideas y no puedes dormir y tal. Y entonces, al final, el cerebro lo que hace es solamente entrar en una coherencia absoluta y desde allí gestiona todo ese campo de creatividad, de mejora en la salud, del amor, digamos, sabe exactamente qué hacer para que tú puedas lograr, digamos, esas cosas que tú a veces anhelas, ¿no? A nivel de profesión, a nivel de salud, a nivel de familia y sobre todo a nivel social, ¿no? O sea, si nosotros, el individuo de por sí tiene esa paz social y esa paz interna,
Entonces lo puede extrapolar, porque si tú caminas por la calle con una sonrisa, digamos, esa sonrisa se la vas a contagiar a la otra persona. Entonces, de por sí ya se va creando esa coherencia, ¿no? Entonces, yo estoy, bueno, es mi bandera ahora mismo, lo que es la meditación trascendental después de haber participado en esto. Y bueno, sigo con lo que es la neurociencia como neuromentora y bueno, todo lo que pueda ser sufrimiento es porque nos ha alejado de nuestra esencia. Y entonces mi cometido es volver a nuestra esencia, volver a nuestro hogar, que es el amor incondicional, donde radica en ese espacio de calma, de quietud, de paz, para que luego de ahí pues venga esas posibilidades que nosotros pensábamos que estaba fuera. Y yo también lo pensaba, pero no está fuera, está dentro. Pero hasta que no lo experimentas, no sabes. Entonces hay que vivirlo y experimentarlo porque no podría explicarlo tan solo con palabras, ¿no? Entonces hay que zambullirse desde la experiencia. Y bueno, pues un poco te puedo contar esa andadura de vida que he tenido y hasta ahora pues realmente estoy feliz, soy plena, cada uno con sus cosas, cada uno tiene lo suyo, Bien. pero lo llevamos, bueno, por lo menos lo llevo de mejor manera, ¿no? Entonces, ahora las rupturas para mí esto ya son ese amor que yo misma no encontré en mí y que lo puse en el exterior. Entonces ahora, pues todo lo que yo ame en adelante es básicamente del dar y el recibir. Eso podría comentarte hasta ahora Más lo que he podido hacer. equilibrio exacto, más equilibrio entre ese dar y recibir que sí, es importante, así es. Bueno, miren, aquí como muchos nos podemos ver identificados en todas estas cosas de las que tú has hablado, Vicky, porque no son cosas, sabes, que no nos ocurren, ¿no? En el momento que nosotros nos relacionamos con otra persona y llegamos a tener ese vínculo de amor, de relación de pareja, pues bueno, estamos expuestos a que este tipo de cosas de ruptura y situaciones de conflicto y de desacuerdo y otras cosas más, pues van a ocurrir. Es lo normal de la vida. Y aceptar que eso es Sí, así e ir pues avanzando, creo, y lo que te puedo entender es sin poner demasiado en otro porque tiene un costo eh, muy eh, alto. sí, neuroquímico, fisiológico, biológico, eh, psicológico, inmunológico, porque todo dentro de nosotros funciona como un sistema también, donde una cosa se ve, afecta a la otra. Si hay alguna deficiencia en uno, va a empezar a haber deficiencia en los demás sistemas. O sea, eso ya está bastante eh, conocido, estudiado y Más aceptado. que probado además, ¿Sí? Además de que también antes en el pasado, por ejemplo, los médicos no relacionaban mucho el tema de las emociones las con lo que te puede somatizaciones. con la somatización, con la salud en general. Y hoy en día, cada vez más vemos médicos que están asociando, quizás a veces muy de manera muy ligera también a que todo es el estrés, pero sí están estudiando un poquito más qué pasa en tu vida, si te preguntan más qué cosas te pueden estar afectando, que te están ocurriendo, que a su vez, pues bueno, se ven reflejadas en síntomas y cosas que tienes pues en el cuerpo o que o que pueden O desatar a futuro se a presentan futuro. porque a veces, claro, tú no te das cuenta de la caña que le estás dando a tu fisiología, ¿no? Es decir, y además al cerebro no le gusta para nada estar trabajando de más, o sea, él quiere trabajar para defenderse y huir y ya. Pues entonces, yo digo, o sea, si conocieras cómo funciona un pelín el cerebro, cómo funcionan los mecanismos, entonces entras en ese momento de insight, ¿no? De decir, ah, era por esto. Y así te Y, vas conociendo. y conociendo un poco cómo funciona el cerebro, bueno, todos los que hemos pasado por esa experiencia, nos hemos dado cuenta y sabemos que ocurren cosas que como no las vemos con nuestros propios ojos, ¿ves? Que están pasando, si te salen manchas en la piel, lo ves ahí mismo. Si te, Exacto. ajá, si te ha bajado la energía del cuerpo, pues sabes, lo notas con facilidad, lo sientes, pues. Pero hay otras cosas que pasan adentro
que no las vemos y están ocurriendo. Y terminan, como ya dijimos, desencadenando otras cosas. Entonces sí hay que ir llevando, también, claro, requiere, además de conocerse a sí mismo, también requiere de activar una fuerza de voluntad, de activar un poco de esfuerzo, de propósito de voy a hacer estas otras cosas por lo menos para no dejar que mi funcionamiento y este gozo de la vida, oye, baje a tales niveles que, como dices tú, no parabas de llorar, me imagino que no parabas de hablar del asunto, ya tenías aburridas las amigas porque ya no te querían escuchar. Ya Este, no me querían, no, no, menos mal no me conociste en esa época. O mejor sí, me hubieras ayudado. quién sabe, quién sabe. Pero definitivamente todo eso es bueno que ocurra porque además también uno que es lo que estás diciendo, uno lo comparte después con otras personas y puede guiar y ayudar a otros, que es lo bonito de las experiencias, es lo que te va dejando sabiduría y esa posibilidad de pasar la información a otros para que, bueno, por lo menos no la pasen tan mal o no lleguen tan hondo, lo que fuera necesario, como a veces uno ha llegado. Ha sido Sí, una charla muy simpática contigo, Vicky, además que nos estrenamos juntas aquí en la sala de Zoom, en esta sala tan bonita que tiene Zoom sí, sí. para usarla. Ahora, por ejemplo, hace poco, unos días, me visitó una amiga que, bueno, hace 2 años pasó por su proceso y ahora está pasando otra vez por ese proceso. Digo, otra vez, y entonces, claro, y además y yo la he escuchado con muchísima atención. Antes la escuchaba para que ella pudiese descargarse de tales, cuando a todas mis amigas en su momento, ¿no? Pero ahora la escuché con muchísima atención, viendo los puntos de algo muy tan cercano del día a día, porque estamos día y noche. Entonces, imagínate cómo uno, el ser humano, entra en contradicciones, ¿no? Es decir, pues ahora ya no quiero por esto, por esto. Ah, pero ahora a lo mejor sí, por esto, y le podría decir esto tal para tal, ¿sabes? Entonces estás en esa lucha interna de querer no, y luego de querer sí, a lo mejor tal. O sea, imagínate ese esfuerzo que supone de gestión para el cerebro, esa hiperactividad que tiene. Y claro, como hay tanto desgaste de energía y entonces comes y comes y comes y comes, y entonces engordas, engordas, O no comes, o no comes o como te no pasa a ti, comes y a veces como yo. adelgazas, y empiezas entonces ya en otro proceso de desnutrición, que son como los extremos. Y bueno, y ahí nos vamos dando nosotros mismos una cantidad de maltratos y de desatención Desatención, es que importantísima. dejas de ser tú. Además de ser tú. Entonces, sí, claro, sí va a haber un pedacito, o sea, un pedazo de tiempo que sí, ciertamente, a pasar por tu proceso de duelo. Sí, No, no, sí, hombre, hay que pasarlo porque, a ver, ¿cómo no se va a pasar? claro, así es. Pero, oye, no podemos dejarlo que llegue a ese límite que casi nos vacía y nos quedamos así como un pozo seco, como un pozo seco. Y en vez de florecer, pues languidecemos, que como algo que no queremos, por supuesto. No ha sido de Sí. verdad, pues, una nota, estar aquí con Vicky Bueno, nos y, hemos por divertido y me ha supuesto, encantado. entonces, bueno, aquí les dejamos, por supuesto, la imagen del libro para que puedan ver cuál es, cómo es, para que puedan adquirirlo. Les voy a dejar el link acá en la información para que puedan, pues bueno, darse el gusto de leerlo porque hay 15 autores con 15 perspectivas, 15 formas de aplicar, 15 experiencias de cómo llevar la neurociencia a un campo específico y poderle pues sacar provecho a esta información de las neurociencias aplicadas que aprovecho pues para decir que no es igual a la PNL, la programación neurolingüística es una metodología y cuando hablamos de neurociencia estamos hablando de ciencia específicamente. Ahora, para las personas que han estudiado programación neurolingüística, mi recomendación es compagínelo, compleméntelo, estudiando neurociencias aplicadas para que vea cómo se van a expandir sus conocimientos y esas aplicaciones y todo lo que ha aprendido
y todo lo que va a descubrir que le va a sumar a usted. Y si usted es de los que ayuda a otros con esta información, pues entonces se va a multiplicar el provecho. Entonces, si quieres decir algo para despedirte, Vicky. Sí, no, o sea, lo que te digo es que, bueno, todos los que hemos participado en el libro es que todos son tan potentes en sus áreas y que además de eso todos complementan, es decir, porque el ser humano es holístico y entonces al ser holístico también necesita todas estas áreas, ¿no? Todo, o sea, que tienes en uno todo un compendio, digamos, como yo hablo de esas posibilidades, tienes esas posibilidades ahí de sacar esas píldoras, esas recetas, esas cosas, si tanto eres coach, formador o usuario, como en su momento lo fui yo, y entonces lo sacas. O sea, yo con el libro que han leído, gente cercana a mía, y entonces a lo mejor no estaban pasando por un proceso de ruptura, pero lo compraron por mí, por decir así, pero han encontrado otras cosas valiosas de mis compañeros que están allí. Entonces todos de alguna manera nos ayudamos en ese sentido porque, como dice ella, la neurociencia abarca todo, es todo, y de ahí ya cada uno maneja su área en el cual se está, digamos, desarrollando y puede compartirlo con todo el mundo. O sea, incluso pues se puede hablar como ahora, tomándote un café en una reunión, pues lo puedes hablar de ello, porque al final la neurociencia ya no está en un lugar donde no se podía acceder, sino al contrario, está siendo más cercana, como yo digo, más a peatón, digamos, para nosotros tener ese conocimiento y echarlo a andar en la vida diaria, ¿no? Que es lo que queremos todos. Y por eso también ha sido una muestra ahora en la India en la que he ido. Los científicos están más por la labor del día a día de las personas, porque salir ya de esos ensayos, de esas investigaciones, los research, salir de eso para plantearlo a la gente que realmente es que lo necesita, ¿no? Entonces, por tanto, todos son ventajas con este libro que hemos realizado varios autores y bueno, en el caso mío, pues si estás pasando por ese proceso, tendrás algunos ejercicios, tendrás cosas descargables para que puedas tenerlo y bueno, también puedes luego pues escribirme, agendar algo de manera personal para que pueda echarte un cable en ese sentido de experiencia a experiencia y algo más. Así que pues eso es lo que os puedo decir, recomendar, comentar al respecto. Bueno, aquí vamos a dejar también, por supuesto, la información de ella para que puedan contactarla con facilidad. Yo voy a tener otras entrevistas con el resto de los autores compañeros que me acompañan en ese libro. Y bueno, vamos a disfrutar entonces, por supuesto, de saber, así como con Vicky, otro poco más sobre qué tienes este libro para mí, qué tiene de información, qué me puede ser útil, en qué otras áreas me puede acompañar para mi proceso, ya sea de crecimiento, de conocimiento o de multiplicación, cuando se trata de que lo llevamos hacia otras personas, como por ejemplo mi capítulo que trata sobre el éxito y el fracaso, y tiene mucha información sobre lo que se puede trasladar a aquellas personas que se dedican a la ayuda, llámense coach, mentores, Todo terapeutas. va muy relacionado con eso. Correcto, sí, así es. Recuerden suscribirse y dejarnos sus comentarios si así lo desean, si hay temas de los que quieren tratar, para que busquemos, pues, por supuesto, a estos coautores del libro para que hablen de ello adicional a su capítulo. Y bueno, hasta la próxima.